La verdad que nadie quiere aceptar. Antes de continuar, déjame llevarte de vuelta al principio, a cómo empezó todo. Ricardo Montes, 34 años, ingeniero en telecomunicaciones, vivía solo. Departamento en el norte de la ciudad, rutinario, ordenado, predecible, cada mañana, mismo horario, 6:15. Sale de casa, camina 3 cuadras, entra a la estación Terminal Norte, línea 3, toma el metro, dirección centro, 20 estaciones, hasta su trabajo. 16 de marzo, martes, 6:45 de la mañana. Ricardo entra al vagón 3. Las cámaras lo muestran, subiendo, sentándose, sacando su teléfono. Las puertas se cierran, el tren arranca, y Ricardo desaparece. Nunca bajó en ninguna estación. Las cámaras de todas las estaciones, revisadas, una por una. 23 estaciones. Ricardo no aparece en ninguna. Simplemente dejó de existir. Entre una estación y otra, el detective Javier Ramírez, homicidios, tomó el caso. Revisó las cámaras del vagón, 32 cámaras. Todas fallaron simultáneamente, exactamente a las 6:48, por 3 minutos. Glitch masivo. Cuando las cámaras volvieron, el vagón estaba vacío. Los pasajeros habían desaparecido. Todos. 47 personas. Pero minutos después, todos reaparecieron en las siguientes estaciones, bajando normalmente, como si nada. Excepto Ricardo. El detective encontró evidencia en el túnel entre Terminal Norte y Estación Alameda. El zapato derecho de Ricardo, Nike negro, número 42. Su teléfono celular, pantalla rota, batería muerta, rastros de sangre, tipo O positivo, como Ricardo, y algo más, marcas en el suelo, arañazos, como si algo hubiera sido arrastrado. El doctor Andrés Torres, historiador del metro, investigó. Descubrió un patrón. 18 desapariciones en 10 años. Todas en la línea 3. Todas en el mismo túnel. Todas entre 6 y 7 de la mañana. Carlos Méndez, 2015. Ana Ruiz, 2016. Marcos Silva, 2017. Y así, hasta Ricardo, 2025. Todas sin resolver. Todas idénticas. El doctor Torres encontró algo más. Un túnel abandonado, bajo Terminal Norte, construido en 1963. Proyecto Umbral, nunca completado, sellado oficialmente por problemas estructurales. Parte 2. El detective, el doctor, Mario el guardia, Héctor el técnico. Descendieron. 90 escalones. 50 metros bajo tierra. Encontraron un pasillo, piedra antigua, premetro, mensajes en las paredes. No sigan, regresen, ayúdenme. Una puerta sellada, con advertencia, peligro, no entrar. Héctor la abrió. Adentro, un túnel gigante, 10 metros de altura, rieles oxidados, construcción inacabada, un zumbido, grave, creciente, lecturas electromagnéticas imposibles, más fuertes que una planta eléctrica. Caminaron 1000 metros, siguiendo los rieles. Encontraron una bifurcación, túnel derecho, con luz roja parpadeante. Al final, una sala circular, y en el centro, una estructura metálica. Anillo vertical, 10 metros de diámetro, brillando con luz azulada pulsante, cientos de cables conectados a paredes, techo, suelo, máquinas de los años 60, funcionando, luces, diales, botones activos, etiquetas oxidadas, proyecto Umbral, fase 2, dispositivo de resonancia dimensional.
Activado 20 de marzo de 1970. El dispositivo había estado funcionando por 55 años, sin detenerse. Los documentos en una mesa metálica, cubiertos de polvo, informes de pruebas, marzo de 1970. Prueba 17, apertura exitosa, duración 7 minutos, estabilidad 93%. Efecto secundario no previsto, presencia detectada del otro lado, naturaleza desconocida, inteligencia posible. Reportes de desapariciones, trabajadores durante pruebas, marzo, abril, 1970. José Hernández, desaparecido, 22 de marzo. Luis Cordero, desaparecido, 28 de marzo. Pedro Salazar, desaparecido, 5 de abril. 12 trabajadores en total, todos desaparecidos. Durante las pruebas del dispositivo, último documento, 28 de abril de 1970. Proyecto Umbral cancelado, instalación sellada, dispositivo dejado activo por imposibilidad de apagado seguro, motivo de cancelación no especificado. Detrás de la estructura, objetos personales, ropa, zapatos, maletas, teléfonos, identificaciones de todas las personas desaparecidas, todos los años, todas ahí, pero sin cuerpos, los objetos pero no las personas. Y entonces, el zumbido aumentó, las máquinas aceleraron, las linternas se apagaron, todas, simultáneamente, menos una, débil, parpadeante, y vieron una sombra, no proyectada, no causada por luz, una sombra, materializada, sólida, moviéndose, figura humanoide, 2 metros de altura, brazos largos, dedos, demasiados dedos, desproporcionados, sin rostro definido, solo oscuridad, humo sólido. La sombra se movió. Hacia ellos corrieron los 4, en oscuridad casi total, el sonido de respiración. Detrás de ellos, respiración profunda, no humana, antigua, golpes en la puerta metálica, boom, boom, boom. El metal doblándose, escaparon, apenas, la puerta cediendo tras ellos, y esa noche, el detective, en su casa, incapaz de dormir, 3 de la mañana. Su teléfono sonó. Número desconocido, contestó, una voz, distorsionada, no humana, grave. Ven a nosotros. Ricardo está aquí, todos están aquí, esperando. Ven. El detective colgó, temblando. La entidad lo conocía, sabía su número, lo estaba llamando, y en los documentos, el detective había encontrado algo más, algo que cambiaba todo. Las desapariciones no eran aleatorias, eran sacrificios, y el portal estaba creciendo. Ahora, la parte final, la verdad que nadie quiere aceptar. El detective Ramírez no durmió esa noche. No podía. No después de esa llamada. Esa voz. Al día siguiente, miércoles, el detective volvió a su oficina. Necesitaba respuestas definitivas. Llamó al doctor Torres. Urgente. Se reunieron en una cafetería, lejos de la estación, lejos del túnel. El detective puso sobre la mesa fotocopias de los documentos, los que había logrado sacar del túnel, antes de huir. Doctor, necesito que me explique qué es el proyecto Umbral. El doctor Torres miró los documentos, su rostro pálido. Es lo que temía, lo que esperaba no encontrar. ¿Qué es? El doctor respiró hondo. En 1962, durante la Guerra Fría, varios gobiernos, incluido el nuestro, tenían programas secretos, experimentación con física cuántica, dimensiones alternativas, portales,
El proyecto Umbral era uno de ellos, financiado por el gobierno, supervisado por el ejército. Científico principal, Dr. Edmundo Vargas, físico teórico, experto en mecánica cuántica. El objetivo, abrir un portal a otra dimensión, para espionaje, para viajes instantáneos, para ventaja militar. ¿Lo lograron? El doctor asintió, lentamente. Sí, lo lograron. En marzo de 1970, abrieron un portal. Por 7 minutos, estable, funcional. Pero hubo un problema. ¿Cuál? Algo del otro lado, algo detectó la apertura y cruzó la sombra. El doctor asintió. Una entidad de otra dimensión. Conciencia, inteligencia, hambre. Durante las pruebas, 12 trabajadores desaparecieron. Simplemente dejaron de existir, como si fueran absorbidos. El proyecto fue cancelado inmediatamente. El túnel sellado, el dispositivo dejado activo, porque intentar apagarlo era más peligroso, podría causar una explosión dimensional. ¿Y qué pasó después? El doctor miró al detective, con miedo en los ojos. El portal nunca se cerró, no completamente. Quedó abierto, una grieta, pequeña, invisible, pero ahí, y cada cierto tiempo, la entidad toma a alguien del metro, cuando el tren pasa cerca, cuando las condiciones son correctas. ¿Condiciones? Hora, ubicación, tal vez, energía electromagnética del tren, resonancia con el dispositivo. Por eso siempre es en la mañana, entre 6 y 7, cuando el flujo eléctrico del metro es más alto, cuando más trenes están operando simultáneamente. El detective procesó la información. ¿Y Ricardo? ¿Dónde está? El doctor bajó la mirada. Del otro lado, con los demás, todos los que han desaparecido, están ahí, vivos. El doctor no respondió, no tenía respuesta. El detective sacó su teléfono, mostró el registro de llamadas. 3 de la mañana, número desconocido. Me llamó, la entidad, me llamó por mi nombre, dijo que Ricardo está ahí, que todos están ahí, esperando. El doctor palideció. Si te llamó, significa que te marcó, que te vio, que te quiere. ¿Qué hago? No vuelvas, no te acerques al túnel, no respondas si te llama de nuevo, y ten cuidado. ¿Cuidado de qué? El doctor se levantó, nervioso. Si te llamó, puede que no se quede solo en el túnel, puede que venga por ti. El detective sintió ese frío. Esa noche, el detective decidió hacer algo que sabía que era peligroso, pero necesario. Volvió al túnel, solo, sin el equipo, sin el doctor, sin nadie. Necesitaba saber, necesitaba confirmar. Descendió los 90 escalones, entró al pasillo, pasó la puerta sellada, con una linterna potente, con su arma, con miedo absoluto. Caminó por el túnel, los 1000 metros, hasta la sala circular. El dispositivo, aún funcionando, brillando, pulsando. El detective se acercó, lentamente, y vio, dentro del anillo, dentro del portal, algo. No era oscuridad completa, era otra cosa, un espacio gris, nebuloso, sin forma definida, y figuras. Siluetas humanas, paradas, inmóviles, docenas, tal vez cientos. El detective se acercó más, iluminando con su linterna. Las figuras eran personas, reales, pero diferentes, pálidas, transparentes, como fantasmas, como hologramas, paradas, mirando hacia adelante, sin moverse, sin parpadear. Y entonces, una de ellas
Giró. Miró al detective. El detective reconoció el rostro. Ricardo Montes. Pálido, ojos vacíos, sin expresión, pero vivo, consciente, atrapado. El detective gritó su nombre. Ricardo, Ricardo Montes. Ricardo no respondió, solo miraba. Con esos ojos vacíos, el detective dio un paso hacia el portal y entonces sintió algo detrás de él. Presencia, respiración, fría. Se giró. La sombra, ahí, a 2 metros, materializada, sólida. El detective levantó su arma, apuntó, disparó. 3 disparos, al centro de la masa. Las balas atravesaron, como si no hubiera nada, como si fuera humo. La sombra se movió, rápido, hacia el detective. El detective corrió, dejando caer su linterna. En oscuridad casi total, tropezó, cayó, se levantó, siguió corriendo. La sombra, detrás, cada vez más cerca. El detective llegó a la puerta, la cruzó, la cerró, con todas sus fuerzas. Golpes desde adentro. Boom, boom, boom. El detective corrió, subió los escalones, los 90, sin detenerse, sin mirar atrás. Salió del pasillo, cerró la puerta de acceso, con candado, con cadenas. Subió a la superficie, al metro, a la gente, a la luz, temblando, sudando, respirando entrecortadamente, pero vivo. Al día siguiente, martes, 11 de la mañana, el detective Ramírez fue a ver a la familia de Ricardo Montes. Condujo por las calles familiares hacia el edificio donde vivían Elena y Patricia. Edificio viejo, de los años 80, 5 pisos, sin elevador, escaleras de cemento. Subió al 3er piso, departamento 302. Tocó la puerta. Elena abrió, su rostro hinchado de llorar, ojos rojos, cabello despeinado, como si no hubiera dormido en días. ¿Detective Ramírez? Sí. Necesito hablar con ustedes. ¿Es sobre Ricardo? ¿Tiene noticias? El detective asintió, lentamente. Sí, tengo noticias. Elena se llevó las manos a la boca, los ojos llenándose de lágrimas. ¿Lo encontraron? ¿Está muerto? No, está vivo. Lo encontramos. Está en el hospital. Puede visitarlo hoy. Elena colapsó, cayó de rodillas, llorando, con un sonido gutural, profundo, de alivio, de alegría, de dolor acumulado. Patricia salió corriendo de su habitación al escuchar a su madre. ¿Qué pasa? ¿Mamá? Y vio al detective. Entendió. Ricardo está vivo, dijo Elena, entre sollozos. Está vivo. Lo encontraron. Patricia empezó a llorar también, abrazando a su madre, ambas en el suelo, llorando juntas. El detective esperó, en silencio, dejándolas procesar, sentir. Después de varios minutos, Elena se levantó, ayudada por Patricia. ¿Dónde está? ¿Cuándo podemos verlo? Hospital General, piso 3, habitación 320. Pueden ir ahora, pero antes necesito que sepan algo. ¿Qué? Ricardo está físicamente bien, sin heridas, sin enfermedades, pero psicológicamente está traumatizado, confundido. No recuerda exactamente qué pasó. Solo fragmentos, imágenes confusas. ¿Qué le pasó? ¿Dónde estuvo? El detective respiró hondo, preparándose para mentir, porque la verdad no podía ser dicha. No oficialmente. Hubo un accidente en el metro. Un vagón descarriló en un túnel abandonado. Ricardo y otros pasajeros quedaron atrapados en una sección sellada por meses, sin comunicación, sin forma de salir. Finalmente, los encontramos, los rescatamos.
Elena frunció el ceño. ¿Por qué no los encontraron antes? 4 meses, sin buscarlos. Es complicado. El túnel estaba sellado, no aparecía en los planos modernos. Nadie sabía que estaba ahí. Fue suerte que los encontráramos. Patricia no parecía convencida, pero no preguntó más. No en ese momento, solo querían ver a Ricardo. Elena y Patricia fueron al hospital inmediatamente. El detective las llevó. En su coche llegaron, subieron al piso 3, habitación 320. Elena tocó la puerta, suavemente. Ricardo, una voz, desde adentro, débil, temblorosa. Mamá. Elena abrió la puerta, entró corriendo, y ahí estaba, Ricardo, sentado en la cama del hospital, con ropa de paciente, pálido, delgado, pero vivo. Elena corrió a él, lo abrazó, fuerte, llorando sin soltarlo. Mi niño. Pensé que te había perdido. Ricardo lloró también, abrazando a su madre, como un niño, no como un hombre de 34 años. Patricia se unió, abrazando a ambos, los tres, llorando juntos, en silencio, solo lágrimas, solo alivio. El detective se quedó en la puerta, observando, con una mezcla de alegría por la reunión y culpa por los que no pudo salvar, por los que quedaron atrás. Después de varios minutos, Elena soltó a Ricardo, lo miró a los ojos. ¿Estás bien? ¿Te duele algo? Ricardo negó con la cabeza. No, estoy bien, solo, cansado, muy cansado. ¿Qué pasó? ¿Dónde estuviste? Ricardo miró al detective, con esos ojos que habían visto lo imposible. Yo no puedo explicarlo, no tiene sentido. Yo estaba en el metro y luego estaba en otro lugar, un lugar gris, frío, vacío, y había algo ahí, algo oscuro. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? Ricardo miró a su madre, con confusión genuina. No lo sé. Para mí, fueron minutos, tal vez media hora. Pero me dicen que pasaron meses. Elena lo abrazó de nuevo. No importa. Lo que importa es que estás aquí, estás vivo, estás de vuelta. Ricardo asintió, pero sus ojos mostraban que algo había cambiado, que algo en él era diferente. Después de la visita, Elena y Patricia se quedaron con Ricardo. El detective salió. En el pasillo, se encontró con el doctor Torres. Doctor, ¿cómo están los demás? Los otros rescatados. El doctor Torres miró su tableta, con los registros médicos, todos físicamente sanos. Es inexplicable. 4 meses sin comida, sin agua, y están perfectamente sanos, sin deshidratación, sin desnutrición, sin nada. Y psicológicamente, eso es más complicado. Todos reportan lo mismo: percepción distorsionada del tiempo, amnesia parcial, fragmentos de recuerdos que no tienen sentido, pero nada que indique psicosis, esquizofrenia, alucinaciones patológicas. Es como si realmente hubieran estado en otro lugar, donde el tiempo no funciona igual. El detective asintió, porque sabía que era exactamente eso. ¿Cuánto tiempo antes de que puedan volver a casa? 1 semana, tal vez 2, para observación. Terapia, asegurarnos de que no hay efectos secundarios a largo plazo. Gracias, doctor. El detective salió del hospital, condujo a su departamento. Necesitaba descansar, dormir, procesar todo lo que había pasado, pero esa noche no pudo dormir. Las imágenes en su mente
El portal, la sombra, las figuras, los que no pudo salvar, y entonces, a las 3 de la mañana, exactamente, su teléfono sonó. El detective lo miró, con miedo, número desconocido, su mano, temblando, tomó el teléfono. No debería contestar, lo sabía, pero necesitaba saber. Contestó, «Hola», silencio, por 3 segundos, y entonces, respiración, profunda, lenta, no humana, y una voz distorsionada, como si viniera de muy lejos, de muy adentro. «Volveremos», y colgó. El detective se quedó, sentado en su cama, temblando, con el teléfono en la mano. La entidad aún podía comunicarse, a pesar de que el portal estaba cerrado, el dispositivo apagado, el túnel sellado. Aún podía llegar a través del teléfono, a través de algo. El detective no durmió el resto de la noche. Esa noche, el detective investigó más. Buscó información sobre el doctor Edmundo Vargas, el científico principal del proyecto Umbral. Descubrió que Vargas había muerto en 1998 de causas naturales, a los 75 años. Pero tenía un hijo, Edmundo Vargas Jr., 62 años, físico también, trabajaba en una universidad. El detective lo contactó, lo convenció de reunirse. Se encontraron en la oficina de Vargas Jr. en la universidad. El detective le contó todo: el túnel, el dispositivo, las desapariciones, Ricardo, la sombra. Vargas Jr. escuchó, en silencio, con rostro grave. «Mi padre me habló de eso antes de morir. Me dijo que había sido el mayor error de su vida, que había abierto algo que nunca debieron abrir. ¿Sabía cómo cerrarlo?». Vargas Jr. negó con la cabeza. Intentaron durante meses, pero el portal se estabilizó, se autosostuvo. Intentar cerrarlo por fuerza podría causar una implosión, destruir toda la ciudad, tal vez más. Entonces no hay forma. Vargas Jr. se levantó, fue a un archivero, sacó una carpeta, vieja, amarillenta. «Mi padre me dejó esto, notas de sus últimos años, sobre el proyecto Umbral, sobre una teoría». «¿Qué teoría?». «El portal fue abierto con energía, resonancia electromagnética, frecuencia específica. Sí, si pudieras generar la frecuencia opuesta, la contrarresonancia, podrías, en teoría, neutralizar el portal, cerrarlo. ¿Funcionaría? No lo sé. Mi padre nunca lo probó. Nunca tuvo acceso al dispositivo después de que fue sellado. Pero es posible. En teoría. Sí, ¿qué necesitaría?». Vargas Jr. revisó las notas. Un generador de frecuencia, capaz de producir ondas electromagnéticas de alta potencia. Y los cálculos exactos de la frecuencia opuesta, que están aquí, en estas notas. El detective tomó las notas, las estudió. ¿Cuánto tiempo tomaría conseguir el equipo, prepararlo, instalarlo? 1 semana, tal vez 2. Hagámoslo. Pero, detective, hay algo más, algo que debes saber. ¿Qué? Si cerramos el portal, las personas que están del otro lado, no sé si podrán volver. Podrían quedar atrapadas permanentemente. El detective procesó eso. Pero si no cerramos el portal, la entidad seguirá tomando gente, más desapariciones, más víctimas. Vargas Jr. asintió. Es una decisión imposible. El detective tomó una decisión. Vamos a cerrarlo y vamos a encontrar la forma de traerlos de vuelta. Antes de cerrarlo, durante los siguientes 10 días, el detective
Vargas Jr., el Dr. Torres y un equipo pequeño trabajaron, consiguieron el generador, un equipo militar, obtenido con contactos, con favores, con urgencia. Calcularon la frecuencia, revisaron las notas 3 veces, 4, 5, hasta estar seguros. Prepararon el plan: bajar al túnel, instalar el generador, activarlo frente al portal y intentar extraer a las personas. Antes de cerrarlo, sabían que era peligroso, sabían que podrían morir, pero era la única opción. El día, lunes, 10 de julio, 3:30 de la mañana, cuando el metro estaba cerrado, sin trenes, sin interferencia electromagnética, descendieron el detective Ramírez, Vargas Jr., el Dr. Torres, Héctor el técnico, Mario el guardia, y 2 técnicos más, Javier y Roberto, expertos en electrónica, con el generador, un equipo militar modificado, pesado, 120 kilos, difícil de transportar por las escaleras estrechas, por los pasillos angostos, pero necesario, absolutamente necesario. Llevaron también cables, baterías de respaldo, equipo de medición, cámaras, para documentar, para tener prueba. Si algo salía mal. Llegaron a la sala circular. Después de 30 minutos de descenso y caminata, todos sudando, cansados, nerviosos, el dispositivo del proyecto Umbral, aún pulsando, aún funcionando, 55 años, sin detenerse, un milagro de la ingeniería o una maldición, la luz azulada, hipnótica, pulsante, como un corazón, late, 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 el zumbido, omnipresente, vibrando en el pecho, en los huesos, en los dientes. Instalaron el generador, frente al portal, a 5 metros de distancia. Lo conectaron a la fuente de energía, batería industrial, capacidad para 30 minutos de operación continua. Vargas Jr. revisó las conexiones, una por una. No podían fallar, un error, y todo sería inútil. Programó la frecuencia, basándose en las notas de su padre, cálculos de 1970, polvorientos, pero precisos, frecuencia de contrarresonancia, 2.74 GHz, amplitud modulada, onda sinusoidal invertida. Héctor conectó los sensores para medir la respuesta del portal, para confirmar que estaba funcionando. El detective Ramírez revisó su equipo, linterna, radio, arma cargada, aunque sabía que el arma no serviría contra eso. Respiró hondo, miró el portal, el anillo brillante, la luz azulada. Dentro podía ver las figuras, las siluetas humanas, paradas, como estatuas, como muertos vivientes. Ricardo estaba ahí, en algún lugar, entre ellos. El detective miró al equipo. Cuando yo entre, cuenten hasta 100, lentamente, y luego activen el generador. No antes. No importa que pase, no importa que vean, no importa que escuchen. 100 segundos. Y activan. ¿Y si no sales?, preguntó Mario, con voz temblorosa. El detective no respondió, porque no tenía respuesta. Vargas Jr. se acercó. Detective, una vez que el generador se active, el portal empezará a colapsar. Inmediatamente. Tendrás 5 minutos, tal vez menos, para sacar a todos. Después, el portal se cerrará y todo lo que esté adentro quedará atrapado para siempre. Lo sé. Y hay otra cosa. Cuando el portal colapse, habrá una onda de choque electromagnética. Todos los que estén en esta sala podrían ser afectados. Náuseas, mareos, tal vez pérdida de conciencia. ¿Mortal? No lo creo.
pero doloroso. Entendido. El detective se acercó al portal. Puso su mano cerca del anillo. Sintió calor, frío, electricidad estática, todo al mismo tiempo. Miró hacia atrás. Una última vez. El equipo, mirándolo, con miedo, con esperanza. El detective asintió y cruzó. La sensación fue imposible de describir, como si cada átomo de su cuerpo fuera separado y reensamblado en otro lugar. Frío que quema, calor que congela, presión, vacío, silencio ensordecedor. Y entonces estaba del otro lado, un espacio infinito, sin límites visibles, gris uniforme, niebla espesa, sin arriba, sin abajo, sin referencias, gravedad extraña, como si estuviera flotando, pero con los pies en algo sólido que no podía ver. El aire, denso, pesado, difícil de respirar, como respirar agua. Silencio absoluto, no hay sonido, no hay eco, sus pasos no hacen ruido, y las figuras, por todas partes, docenas, cientos, paradas, inmóviles, como maniquíes, personas, hombres, mujeres, jóvenes, viejos, todos, con la misma expresión, vacía, ausente, perdida, vestidos con ropa de diferentes épocas, años 60, 70, 80, 90, 2000, hasta ropa moderna, 50 años de víctimas, todas ahí, suspendidas, en este lugar, entre dimensiones. El detective caminó, buscando, entre las figuras. Ricardo, gritó, su voz, amortiguada, como si el espacio absorbiera el sonido. Ninguna respuesta. Las figuras no se movían, no reaccionaban. El detective siguió caminando, mirando rostros, uno por uno, y entonces lo vio. Ricardo Montes, a 30 metros, parado, mirando al frente, a nada. Ricardo, gritó el detective, corriendo o intentando correr. El movimiento era extraño, lento, como moverse bajo el agua. Llegó hasta Ricardo, lo agarró del hombro. Ricardo no reaccionó, no se movió. El detective lo sacudió, fuerte. Ricardo, soy el detective Ramírez, vine a sacarte, tienes que despertar. Ricardo parpadeó, lentamente, muy lentamente, como si cada parpadeo tomara segundos. Giró su cabeza hacia el detective, con movimiento mecánico, como un robot, sus ojos, vacíos, sin brillo, sin vida. ¿Quién eres?, preguntó. Su voz, apenas un susurro, distante, como desde muy lejos. Soy detective, vine a sacarte de aquí, a ti, a todos, tu madre, tu hermana. Te están esperando, tienes que venir conmigo, ahora. Ricardo parpadeó de nuevo, lentamente, como si procesara la información. Muy lentamente. ¿Mi madre? Sí, Elena, tu hermana Patricia, te esperan, necesito que vengas conmigo. Ricardo miró alrededor, como si recién se diera cuenta de dónde estaba. ¿Dónde estamos? ¿Cuánto tiempo llevo aquí? No hay tiempo de explicar. Tenemos que irnos. Ya, tenemos menos de 5 minutos. El detective empezó a gritar. A todas las figuras. Todos. Escúchenme. Pueden oírme. Tienen que moverse. Tienen que seguirme. Ahora. Es su única oportunidad. Algunas figuras empezaron a reaccionar, a parpadear, a mover la cabeza, lentamente. ¿Quién habla?, preguntó una mujer. 50 años, vestida con ropa de los años 90. Soy detective. Vine a sacarlos, a todos. Tienen que seguirme, al portal. Ahora. ¿Portal?, preguntó un hombre. 30 años. Ropa de los años 2000. Sí, la salida. Tienen que moverse, ya, las figuras.
Empezaron a moverse muy lentamente, arrastrando los pies, como zombies, como sonámbulos. El detective contó, en su mente, cuánto tiempo había pasado. 30 segundos, 40, 50. Vamos, vamos, más rápido. Las figuras caminaban hacia el detective, hacia donde él señalaba, hacia el portal. El detective vio, a lo lejos, a la izquierda, más figuras, más gente, más víctimas. Ustedes también. Vengan, síganme. Empezaron a caminar, desde todas direcciones, convergiendo hacia el detective. 70 segundos, 80, 90. El detective sabía que el generador estaba a punto de activarse. Más rápido, tienen que correr. Pero correr, en ese lugar, era difícil. El espacio resistía, como caminar en melaza. 95 segundos, 98, 100. Y entonces, el detective sintió algo, una vibración, en el aire, en el suelo, en todo. El generador había sido activado. El portal empezó a cambiar, a brillar más intensamente, a contraerse, y un sonido, un grito, desde algún lugar lejano, la sombra. El detective se giró, mirando alrededor, buscando, y la vio, a lo lejos, materializándose, desde la niebla, la sombra, gigante, más grande que antes, 5 metros de altura, brazos como tentáculos, dedos, demasiados, retorciéndose, avanzando, hacia ellos, hacia el detective, hacia las víctimas. ¡Corran!, gritó el detective. ¡Todos! ¡Al portal! ¡Ahora! ¡Ya! El detective sacó su arma. Sabía que era inútil, pero la sacó. ¡Muévete! La sombra no se movió. El detective disparó. Toda la carga. 6 balas. Nada. La sombra se acercó. Levantó sus brazos. Largos. Con esos dedos. Demasiados. El detective cerró los ojos, esperando el final, y entonces un zumbido fuerte, creciente. El generador había sido activado. El portal empezó a colapsar. Las orillas del anillo, brillando intensamente, contrayéndose. La sombra gritó, un sonido no humano, agudo, desgarrador. Retrocedió, alejándose del portal. El detective gritó, «¡Corran! ¡Todos! ¡Al portal! ¡Ahora!». Las figuras corrieron, tambaleándose, tropezando, pero corriendo. Ricardo, Carlos, Ana, Marcos, todos, hacia el portal. Cruzaron, uno por uno, cayendo al otro lado, a la sala circular, a la realidad. El detective contó, 20, 30, 40, 50 personas cruzando el portal, cada vez más pequeño. El detective miró atrás. ¿Quedan más? Sí, figuras. Más atrás, docenas, pero no había tiempo. El detective gritó, «¡Corran! ¡Último llamado!». Algunas corrieron, otras no pudieron, o no quisieron, o no escucharon. El portal, 1 metro de diámetro, 50 centímetros. El detective cruzó. De último, saltando, cayó. Del otro lado, en la sala circular, sobre el piso frío, el portal se cerró, con un sonido, como cristal rompiéndose, como metal rasgándose, y luego, silencio. El dispositivo, apagado, oscuro, inerte, el generador, humeando, quemado. El detective se levantó, miró alrededor. 53 personas, sentadas, acostadas, confundidas, desorientadas, pero vivas, reales. De vuelta. Ricardo, entre ellas, llorando, temblando. El doctor Torres ayudó al detective a levantarse. Lo lograste. Lo cerraste. El detective asintió. Pero había más, muchos más. No pudieron salir. Lo sé, pero
Salvaste a 53. Es más de lo que nadie esperaba. Las personas fueron llevadas afuera, a ambulancias, a hospitales, para revisiones, para tratamiento. Todas estaban físicamente bien, sin heridas, sin enfermedades, pero psicológicamente traumatizadas, confundidas, sin recuerdo claro de cuánto tiempo habían estado ahí. Para ellas, habían sido minutos, tal vez horas, pero en realidad habían sido meses, años, décadas. Ricardo Montes fue reunido con su madre, su hermana. Elena lo abrazó, llorando, sin soltarlo. Gracias, 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 le dijo al detective. El detective asintió. Solo hice mi trabajo, pero sabía que no había salvado a todos, que había dejado docenas, tal vez cientos, atrás, atrapados, para siempre. El gobierno selló el túnel, permanentemente, con concreto, con acero, inaccesible. El proyecto Umbral fue clasificado, de nuevo, archivos sellados, por 100 años. Oficialmente, Ricardo y los demás fueron encontrados en un accidente de metro, desorientados, pero vivos. La verdad nunca salió a la luz, públicamente, pero el detective, el doctor Torres, Vargas Jr., ellos saben lo que había ahí, saben lo que se abrió, saben lo que se cerró, y saben que tal vez, en alguna parte, en otro lugar, alguien más está experimentando, está abriendo portales, y tal vez esa entidad, esa sombra, no estaba sola. Tal vez hay más esperando del otro lado. 3 teorías sobre lo que pasó, sobre lo que era, sobre la verdad. Teoría 1. Experimento gubernamental fallido. El proyecto Umbral era un experimento real, documentado, con archivos, con evidencia física, financiado por el gobierno. Durante la Guerra Fría, en 1962, cuando la tensión entre superpotencias estaba al máximo, el objetivo era claro: ventaja militar, espionaje instantáneo, transporte dimensional, llegar a cualquier lugar, sin ser detectado, sin dejar rastro. El doctor Edmundo Vargas, físico brillante, graduado del Instituto de Tecnología, con doctorado en mecánica cuántica, fue reclutado por el ejército para liderar el proyecto. Construyeron el dispositivo en secreto, bajo el metro, en el túnel abandonado, lejos de ojos curiosos, protegido por metros de tierra y concreto. Las pruebas comenzaron en marzo de 1970, después de 7 años de construcción, de cálculos, de preparación. Prueba 1. Falló. El portal no se abrió. Prueba 2. Abrió por 3 segundos. Inestable. Se cerró violentamente. Prueba 3 a 16. Resultados mixtos. Aperturas breves. Inestables. Prueba 17. Éxito. El portal se abrió durante 7 minutos. Estable, funcional. Pero hubo un problema, un efecto secundario, no previsto, no esperado, algo del otro lado, algo consciente, algo con inteligencia. Detectó la apertura y cruzó una entidad de otra dimensión, no física en el sentido tradicional, más como energía consciente, sombra solidificada, algo que no debería existir en nuestro universo. Durante las siguientes pruebas, los trabajadores empezaron a desaparecer. José Hernández, operador de máquina, 22 de marzo, desaparecido durante prueba 18. Luis Cordero, técnico eléctrico, 28 de marzo, desaparecido durante prueba 20.
Pedro Salazar, ingeniero asistente. 5 de abril, desaparecido durante prueba 24. 12 trabajadores en total. En 3 semanas, todos, simplemente, dejaron de existir. El doctor Vargas, aterrorizado, ordenó detener las pruebas, cerrar el portal, apagar el dispositivo, pero no pudieron. El portal se había autoestabilizado, había alcanzado un punto de equilibrio. Intentar apagarlo, por fuerza, podría causar una implosión dimensional, destruir la ciudad entera, tal vez más. El 28 de abril, el proyecto fue cancelado, oficialmente, por el gobierno. El túnel, sellado, con concreto, con acero, inaccesible. El dispositivo, dejado activo, funcionando para siempre, porque no había otra opción. La entidad quedó atrapada, parcialmente, entre dimensiones, conectada al portal, pero incapaz de cruzar completamente a nuestro mundo. Durante 50 años, la entidad esperó, tomando, de vez en cuando, personas que pasaban cerca, cuando las condiciones eran correctas, cuando la resonancia electromagnética del metro coincidía con la frecuencia del dispositivo. Por eso, las desapariciones siempre eran en la mañana, entre 6 y 7, cuando el flujo de trenes era máximo, cuando la energía eléctrica era más alta, creando la resonancia perfecta. El detective Ramírez y su equipo lograron lo que el gobierno no pudo: cerrar el portal con el generador de contrarresonancia diseñado por el doctor Vargas. Antes de morir, salvaron a 53 personas de las docenas, tal vez cientos, que habían sido tomadas en 50 años. Esta teoría explica todo, con lógica, con ciencia, con evidencia, los documentos, el dispositivo, los testimonios. Es la más probable, la más aceptada por los investigadores, por los científicos que conocen la verdad. Teoría 2. Dimensión parasitaria. Esta teoría es más oscura, más aterradora, propuesta por algunos de los científicos que estudiaron el fenómeno. Después del cierre, el portal no llevaba a una dimensión vacía, no era un espacio neutral entre mundos, era un lugar habitado por entidades conscientes, inteligentes y hambrientas, entidades que se alimentan de energía humana, de conciencia, de vida misma, de lo que nos hace humanos. El dispositivo del proyecto Umbral abrió un agujero entre nuestro mundo y el de ellas, como abrir una puerta entre una casa y un nido de avispas. Las entidades, al detectar la apertura, enviaron a un cazador, un recolector, la sombra. Su trabajo: tomar humanos, llevarlos al otro lado, a su dimensión, donde serían consumidos, drenados lentamente de su energía vital. Las personas atrapadas estaban en un estado de éxtasis, suspendidas, como ganado, esperando ser procesadas. El tiempo no existía ahí, porque no era necesario. Las entidades no tienen prisa, tienen eternidad. El detective, al cruzar, interrumpió el proceso. Las personas aún no habían sido completamente drenadas, por eso pudieron ser salvadas, pero los que llevaban más tiempo, los que habían sido tomados en los años 60, 70, 80, esos ya habían sido consumidos. Solo quedaban cascarones, sombras de lo que fueron. Esta teoría implica algo aterrador: que hay
Un mundo entero de estas cosas. Un universo paralelo, lleno de entidades que cazan, que consumen, que esperan y que el portal bajo el metro no era el único. Podrían haber cientos, miles de portales abiertos por otros experimentos, en otros países, en otros lugares, tomando gente, en silencio, sin que nadie lo sepa, sin que nadie pueda detenerlos. Teoría 3. Distorsión temporal. La teoría más extraña, propuesta por el Dr. Torres, el historiador. El portal no llevaba a otra dimensión, no a un lugar diferente en el espacio. Llevaba al mismo lugar pero en otro tiempo. A 1970, cuando el proyecto Umbral estaba activo, el dispositivo creó un bucle temporal, una paradoja, un momento congelado en el tiempo, repetido infinitamente. Las personas que desaparecían eran transportadas a ese momento, a marzo de 1970. Durante las pruebas originales, quedaban atrapadas en ese instante, ese bucle, repitiendo una y otra vez, sin avanzar, sin retroceder, solo existiendo en ese punto fijo del tiempo. Por eso, no envejecían, no morían, no necesitaban comida, agua, porque no estaban experimentando tiempo lineal. La sombra no era una entidad externa, era una manifestación de la paradoja, de la distorsión temporal. El universo, intentando corregir el error, rechazar lo que no debería estar ahí. Las personas, suspendidas, eran anomalías temporales, fuera de su línea de tiempo. El universo intentaba eliminarlas a través de la sombra. El detective, al cerrar el portal, rompió el bucle, liberó a las personas del momento congelado, las devolvió a su línea de tiempo correcta, pero las que no salieron, las que quedaron atrás, siguen ahí, en 1970, atrapadas en ese bucle para siempre, repitiendo ese mismo instante, sin fin. Esta teoría explicaría los mensajes en las paredes. Ayúdenme, 1970, escritos por víctimas desde el pasado, tratando de comunicarse con el futuro, y explicaría por qué las personas percibían solo minutos cuando habían pasado meses o años, porque para ellas el tiempo nunca avanzó. ¿Cuál es la verdad? No lo sé. El detective no lo sabe. El Dr. Torres no lo sabe. Vargas Jr. no lo sabe. Tal vez las tres teorías son ciertas de alguna forma. O tal vez la verdad es algo que no podemos entender con nuestra ciencia, con nuestra lógica. Lo único que sabemos es que Ricardo Montes está vivo, está de vuelta con su familia. 53 personas fueron salvadas, volvieron a casa. El portal está cerrado, sellado, inactivo. Pero, ¿cuántos no volvieron? ¿Cuántos siguen ahí, del otro lado, atrapados, esperando? Docenas, tal vez cientos, de los 50 años que el portal estuvo abierto. Nunca lo sabremos. Ricardo Montes, hoy, 4 meses después de volver, vive con su madre. No puede vivir solo, aún. No trabaja, no puede, no aún. Va a terapia 3 veces por semana. No recuerda mucho. Del otro lado, solo, gris, frío, vacío y la sensación de estar suspendido, sin tiempo, sin espacio, solo, existiendo. Pero tiene pesadillas todas las noches, con la sombra, con esos dedos, con esa respiración. Su familia está feliz de tenerlo de vuelta, pero saben que no es el mismo.
que algo, en él, cambió. Y el detective sigue trabajando. Casos nuevos, casos normales, pero a veces, de noche, su teléfono suena, número desconocido, y cuando contesta, solo hay silencio y respiración profunda, antigua, y entonces cuelga, rápido, sin mirar atrás, porque sabe que aunque el portal está cerrado, aunque el dispositivo está apagado, algo aún lo recuerda, algo aún sabe su nombre, y tal vez, un día, ese algo vendrá por él. Esta es la historia del metro, de Ricardo Montes, del proyecto Umbral, de la sombra, del portal. La verdad que nadie quiere aceptar, que hay cosas que no deberíamos abrir, lugares que no deberíamos explorar, dimensiones que deberían permanecer separadas, porque cuando abres una puerta, no sabes qué va a entrar, o si podrás cerrarla. ¿Qué crees que pasó realmente? ¿Experimento fallido? ¿Dimensión parasitaria? ¿Distorsión temporal? ¿O algo más? Algo que no podemos entender. Comenta, dime tu teoría. Y si conoces otros casos, otros misterios que deberían ser investigados, otros desaparecidos, otros fenómenos que merecen una serie, dímelo, porque hay más historias, más misterios, más verdades que nadie quiere aceptar. Si esta serie te atrapó, si seguiste las 3 partes, si quieres más investigaciones así, dale like, comparte, suscríbete, activa la campanita, porque esto no termina aquí. Voces del misterio sombrío, donde las sombras hablan y tú escuchas. Nos vemos en la próxima investigación, si te atreves a descubrir la verdad.